6 de la mañana, 13 minutos. Pues el comportamiento de las vías en el país y en Casanare ha sido bastante fuerte en este momento de confinamiento de invierno. Invías reporta que ha tenido 826 emergencias, 613 durante el aislamiento preventivo obligatorio. En Casanare esto también se ve todos los días. Se han presentado ya más de 30 en algunos sectores. ¿A quién tenemos para que nos diga cómo están estas vías? ¿Cómo está haciendo el Instituto Nacional de Vías para permitir el paso de los transportadores, el paso de los transeúntes por estos sectores? Marta, es que es bastante preocupante las cifras que entrega en ese momento el Instituto de Invías, pero para hablar de eso está con nosotros el ingeniero Arsenio Sandoval, director territorial de Invías para Arauca y Casanare. Ingeniero Arsenio, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. ¿Cuál es la vía que más dolor de cabeza ha generado para ustedes en este momento, teniendo esa relación que entrega el instituto donde dice que se han presentado bastantes daños en distintas vías? Sí, la principal, lo primero es que el instituto está plenamente preparado para atender estas circunstancias y se entiende perfectamente que en la mayor parte del país estamos en invierno. Y aquí en esta región de la Orinoquia, pues hasta ahora vamos como en el 60% de la terminación de lo que será el invierno. Pero sin duda la vía que más hemos tenido inconvenientes ha sido la vía transversal del Cusiana, la que va de Agua Azul a Sogamoso. En más de 30 emergencias que se han presentado entre Arauca y Casanare, en los cerca de casi 700 kilómetros que tenemos a cargo de la red primaria, en la vía Cusiana es donde más hemos tenido inconvenientes. Yo creería que ahí estamos cercanos a los 20 emergencias que se han presentado. En el punto de Curicí, ahí en ese mismo punto, en el 78+900, hemos tenido aproximadamente unas 12 emergencias. Precisamente ayer, producto del intenso invierno, se nos presentaron dos complicaciones. Una en el kilómetro 86+500, en el sector La Quebrada La Orquídea, y otro en el 78+900, donde se nos han presentado la mayoría de las emergencias en las transversales del Cusiana. Ayer se trabajó intensamente y en el 79+800, sobre las 8 de la noche, 8:10 de la noche, se pudo habilitar los dos carriles, y sobre la 1:30 de la mañana, o sea, de esta mañana, terminamos en el sitio conocido como La Orquídea, donde se cayó el puente del kilómetro 86+500. O sea, en estos momentos informarle a la ciudadanía que se desplaza hacia el interior del país de que en la transversal del Cusiana hay tráfico fluido. Por supuesto, hacerlo con precaución. De todas formas, estamos en invierno y en cualquier momentico las situaciones climáticas pueden cambiar, pero de todas formas, como usted muy bien lo mencionó, estamos en invierno y el equipo de Invías tiene todo su equipo disponible. Tenemos nuestras administraciones viales, tenemos nuestras cooperativas, tenemos contratos de monto agotable, y como en la vía Cusiana tenemos en ejecución un contrato de cerca de 30.000 millones de corinto hacia arriba para recuperar todos los puntos de bacheo y en mal estado de la vía, y ese contratista tiene la obligación que cuando se presente alguna emergencia en la transversal del Cusiana, inmediatamente atenderlo. ¿Nosotros cómo funcionamos? Cuando, por ejemplo, le llega un reporte que producto de la lluvia, del viento, cayó un árbol, cayó una roca, cuando es de menor proporción, ahí tenemos las cooperativas que van y lo pueden hacer. Cuando es un de mayor proporción, un poco, entonces tenemos un contrato que se llama monto agotable para salir a atenderlo inmediatamente. Y cuando ya son estas emergencias más duras y donde hay contratos en ejecución grandes, pues por transitabilidad a ellos les corresponde atenderlas. Entonces ese es un balance más o menos de lo que ha sido la transversal del Cusiana. En Arauca hemos tenido producto también del invierno emergencias, por ejemplo, sobre el puente El Tocaragüita, que nos ha afectado algunos tableros y estribos y estamos a punto de intervenirlos. Sobre el puente El Lopeño tuvimos que hacer también esos puentes están entre el puente La Cabuña en Arauca y Tame. Terminamos de hacer unos enrocados. Ahorita que estamos revisando, voy a ver si me comunico con el doctor Guillermo Pérez de Gestión del Riesgo, a ver si hacemos una visita, porque tenemos un punto crítico aquí. Yo no sé si tú conociste la discoteca Oxígeno, Martica, para que te ubiques. Sí, adelante sí. de Oxígeno, donde
80 metros, ¿sí? Antes de esa curva, para llegar al puente, que probablemente los que nos desplazamos por la vía no lo vemos desde arriba, pero ya hacia abajo ahí nos está afectando gravemente el talud y necesitamos buscar una solución de manera oportuna sobre ese sector. Entonces, eso le puedo decir en torno a las vías, Marta. Ingeniero, le quería preguntar por el tema del contrato de monto agotable. ¿Cómo va ese monto agotable? Pues hemos visto que durante los últimos días, durante los últimos meses, la vía del Cusiana ha presentado bastantes deslizamientos y me imagino pues que eso ha ido consumiendo gran parte de ese contrato de monto agotable. Como le decía, por ejemplo, en la transversal del Cusiana, donde tenemos un contrato grande en ejecución, como el que le acabo de mencionar, entonces ahí en ese sector no gastamos el monto agotable. Porque para eso tenemos el contrato grande desde los 30.000 millones y el contratista debe atender las emergencias como lo hicimos anoche, ¿sí? Sí. Pero ya, por ejemplo, en los otros puntos, como desde aquí, desde el intercambiador vial hasta el puente internacional con Venezuela, ahí sí, cualquier emergencia, o sea, lo que se ha presentado aquí en el puente La Cabulla, lo que se ha presentado, todo eso lo hemos atendido con el contrato de monto agotable. De monto agotable ya no nos quedan sino aproximadamente por ahí unos 8 millones, 5 millones, y ya prácticamente está acabando, pero ayer tuvimos una audiencia de adjudicación de un nuevo contrato de monto agotable por cerca de 370 millones y que con él pues vamos a atender las emergencias que se sigan presentando en nuestras vías. De hecho, la primera que hay que atender es la de el del puente Tocaragüita en Arauca. Por ejemplo, este punto, el de al pie de la Cabulla, es una emergencia que para poder solucionar y hacer unas obras de contención definitivas valen más de 800 millones de pesos y este contrato no es sino de 370 para atender emergencias. Entonces, ahí es cuando se coloca a prueba la capacidad gerencial y desde ayer mismo he estado oficiando a Bogotá para ver cómo se pueden ubicar esos recursos para atender las cosas a tiempo antes de que ocurran. O si no, precisamente para eso es la reunión que voy a tener con el director de gestión del riesgo para mirar cómo entre entidades, así como estamos trabajando también desde la Nación, se está apoyando vías secundarias, vías terciarias que no son de la competencia nuestra, pero que el señor presidente la está apoyando, mirar a ver cómo desde el departamento y con el municipio pudiéramos buscar de manera conjunta una solución aquí antes del puente de la Cabulla, porque usted sabe que llega a fallar una vía y ahí se afecta es todo el mundo. Ingeniero Arsenio, permítame en cuanto a la situación, porque es que es repetitivo, es cíclico los distintos puntos, por ejemplo, allí cerca al puente La Cabulla, cerca también al puente Toparagüita en Arauca, son ya puntos identificados. Hay estas intervenciones de contención definitivas, ¿por qué no es posible? ¿Falta de recursos o más bien es la situación de la montaña? ¿Qué es lo que hace que sea complicado? No, se están atendiendo, Marta, se están atendiendo. O sea, fíjese, se atienden, pero entonces la misma pareciera, se repiten, entonces diera la sensación o que la geología de ese sector no ayuda mucho o que no se hace realmente una contención definitiva. Pues Martica, mire, tú lo has dicho, digamos, las vías, por ejemplo, la transversal del Cusiana está en medio de montaña, más de 110 kilómetros que está a ambos lados montañas, o sea, es como recorrer la vía. Entonces hay muchos puntos que se han identificado y se están trabajando, porque precisamente ahorita estamos haciendo una consultoría en todos los puntos críticos, como por ejemplo la Orquídea, la Granja, el Verbeno, los puntos de zona inestable. Tenemos una consultoría por cerca de 5.000 millones para identificar todos esos puntos, porque lo que se busca es que con las nuevas inversiones que vienen, todo esto del Bicentenario, que se ha anunciado de cerca de 100.000 millones menos para la transversal del Cusiana, la idea es que con esa consultoría que está en ejecución, poder identificar esos puntos críticos. Sí. Le doy otro ejemplo, aquí que tú lo mencionas cerca del puente de La Cabulla. Paradójicamente, el punto que ha fallado ahorita en los últimos derrumbes que se han presentado no es donde estamos interviniendo, porque para eso estamos haciendo las contenciones. Lo que sucede es que cuando hay tanta montaña, por ejemplo en la vía del Cusiana, 110 kilómetros pegados a la vía que son montaña, aquí todo esto pegado a la montaña, pues y cuando la lluvia
cae intensamente, pues nos puede afectar gravemente los sectores. Sí. Y le doy otro ejemplo. Ese punto del 78+900, a pesar de que está en un sector de zona inestable, geológicamente inestable, que es desde Curicí, eso va desde el kilómetro 76 al 89, o sea, son más de 12 kilómetros, y paradójicamente ese punto, el 78+900, nunca había fallado. Ahí solamente era cuestión de una quebradita normal, que cuando crecía el llovía, pues bajaba sola agua y listo. Abajo, en la parte de la montaña, hay unos bosculvers que su capacidad hidráulica era suficiente. Pero el 20 de junio, producto de la intensa lluvia, no me mata que es que en esto la naturaleza es incierta y el invierno es incierto en su dureza, y cayó una cantidad de lluvia. En ese punto las precipitaciones fueron muy fuertes, fue cuando cayó cerca de 750 metros cúbicos de lodo y roca. Y desde ahí nos quedó ese problema que cada vez de que llueve, inmediatamente baja lodo y roca, que por supuesto ya con los ingenieros de Invías, con el mismo contratista que está haciendo las consultorías, ya está revisando cuál va a ser la solución, pero de todas formas esas soluciones las vamos a hacer en el invierno. Entonces, lo que le quiero decir es que esto no es exacto, sí, se tienen identificados puntos inestables, pero también producto de la lluvia puede fallar en cualquier parte. Lo que sí es claro decirle a la ciudadanía, como usted se ha dado cuenta, el señor presidente de la República, la señora ministra, el señor director de Invías, y por supuesto en escala quien habla, y con toda nuestra capacidad y nuestro equipo, nosotros estamos listos para atender cualquier contingencia. Precisamente aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo se tienen también contratos de monto agotable, se tienen administraciones para hacer el mantenimiento de las vías, y por eso hay este tipo de contratos, porque se sabe, así sea el país más desarrollado del mundo, que cuando se construyen vías al lado de una montaña, puede presentarse alguna emergencia, y si se presenta, pues hay que atenderla de manera oportuna. Bueno, esta consultoría, ¿para cuándo está prevista que se la entreguen a la Invías para conocer esos puntos críticos sensibles que se cuenta con esta vía? Esa consultoría debe estar entregada a finales de este año. Lo que sucede es que el coronavirus pues ha afectado todo, porque se ha arrancado el 3 de marzo, pero hubo que suspenderla cerca de 2-3 meses por efectos de la situación de la pandemia, pero ya se reinició, ¿sí? Lo mismo que aquí por el lado de los estudios, que pues he tenido tanto trabajo que no me ha quedado tiempo de socializar, lo mismo que los estudios y diseño de aquí, el puente La Cabulla, Morro, Labranza Grande, Bahondo, que ya está en ejecución, y próximamente vamos a tener una visita de campo. Entonces, así como esos también van a estar terminados a finales de diciembre, Marta. Los estudios y diseños de la vía Yopal, Morro, Labranza Grande, y la consultoría... Ahora le quiero comentar algo. Mire que estamos revisando la posibilidad, porque es que aquí en La Orquídea, fíjense que se cayó el puente, ¿sí? Bueno, eso ya es de conocimiento público. Entonces, eso está en un litigio en el Tribunal Administrativo, por eso no hemos podido retirar los escombros hasta tanto la autoridad competente de justicia no lo permita. Pero se está revisando la posibilidad, y eso lo estamos estudiando, porque acuérdense que ahí en ese punto, para eso es la consultoría, que es la que está en ejecución, y una vez termine esa consultoría, que para eso están los expertos, es lo que van a determinar qué viaducto se puede hacer ahí, y luego con los recursos que acaban de mencionar, pues seguramente con eso se va a iniciar a hacer el respectivo viaducto. Pero mientras eso ocurre, de todas formas estamos en invierno, van a venir probablemente más inviernos, y siempre que crece esa quebrada como anoche, se nos presenta ese problema. Entonces, estamos mirando la posibilidad, ya lo estamos estudiando, ya los jefes me dieron la autorización, y es que como Covioriente y la ANI habían manifestado de que este puente sobre el río Charte lo van a entregar pronto, el que se está construyendo, y usted recuerde que los 2 puentes de emergencia, los metálicos que hay ahí, son de propiedad del Invías. Entonces, estamos revisando la posibilidad de que si la ANI y Covioriente entregan pronto este puente sobre el río Charte, entonces vamos a ver cómo se puede llevar uno de esos 2 puentes metálicos para instalarlos de manera transitoria allá en el sitio conocido como La Orquídea, Marta. Entonces, son varias cosas. Lo importante es decirle a la ciudadanía que estamos trabajando en esa transversal del Cusiana. Se acabó de terminar un contrato de 84.000 millones, que eso acortó la distancia entre Yopal y Sogamoso de 5 o 6 horas. Hoy estamos a 3 horas y media. En este momentico tenemos otro contrato en ejecución por 30.000 millones que estamos en el área de trabajo. Esperamos terminar a finales de octubre, noviembre, pero créanme que cuando termine ese trabajo, la distancia entre Yopal y Sogamoso pues seguramente va a estar menor a las 3 horas. Pero paralelamente a eso tenemos la consultoría
porque esas son montañas geológicamente inestables y pues se requiere un estudio especializado y eso es lo que ha contratado el INVIAS en estos momentos y que a finales de año se van a terminar. Pero las buenas noticias no paran ahí, sino que el gobierno nacional de nuestro presidente Iván Duque, a través del Bicentenario, que ya anunció presupuesto para el 2021, en lo que tiene que ver con esa ley que firmaron en FOR y luego el pacto del Bicentenario, pues también se tienen los recursos adicionales que menciono para que todas estas obras que se están diseñando entonces se puedan hacer. Decirle a la ciudadanía que se está trabajando eficientemente y ahí estamos a tiempo para atender cualquier emergencia, Marta. Ingeniero, nos pregunta alguien del sector del corregimiento del Morro, ¿qué es exactamente lo que se le va a hacer a la vía entre el Morro y Labranza Grande? Porque en los acuerdos del Bicentenario, los compromisos del Bicentenario, dicen que es un mejoramiento y ellos tienen entendido que es una pavimentación. De pronto es el nombre, o sea, yo lo único que le puedo decir a ese ciudadano es que de pronto es el nombre, pero es como decir, usted mira la ruta de los Libertadores y en eso que se leyó, tal vez el ciudadano está viendo lo que leyó en los recortes de prensa. Y así se presentó y así lo presentó el gobierno nacional y yo también lo vi así. Por ejemplo, la ruta de los Libertadores, que es parte del Bicentenario, lo presentan también como mejoramiento. En este momentico hay que decirle al ciudadano que esté pendiente porque vamos a hacer una convocatoria a una socialización sobre los estudios de esa vía. Vamos a ver si invitar a algunos líderes del sector, vamos a invitar a los alcaldes, al gobernador, para mirar el alcance, que eso es lo que me compete en este momentico, que son los estudios y diseños entre el puente La Cabuya, Morro, Labranza Grande, Badohondo, lo que falte por diseñar. Entiendo que anteriormente la comunidad había gestionado una parte de unos kilómetros hacia Labranza Grande, hacia acá, pero digamos el PICA del Instituto sacó un nuevo procedimiento general, nuevo para todo el corredor, y que producto de esos diseños es que seguramente lo que se anunció del Bicentenario se va a construir con base precisamente en esos diseños que contrató el instituto. Ahora, por eso vamos a socializar con la comunidad, porque de todas formas al nuevo consultor, que no tiene ni idea de esos diseños que de pronto ya la comunidad había gestionado unos kilómetros, pero sí es importante contextualizarlo, lo de la planta de tratamiento, bueno, muchas cosas que la comunidad sabe para poderlas incluir. En estos días vamos a convocar a una visita de campo, ¿sí? Entonces vamos a invitar pues a la comunidad de ese sector, los que han estado trabajando, porque es muy importante, ellos tienen el contexto de muchas situaciones que en el desarrollo de todo esto, que son importantes que el consultor las conozca para que a la hora de diseñar las cosas queden bien hechas desde el principio. Pues muchas gracias, ingeniero, por estar en Contacto Noticias. Sabemos que en este momento ya tiene otro compromiso. Le damos las gracias. Estaremos pendientes entonces de ese informe de consultoría, que es importante porque nos permite identificar los puntos críticos. Señor. No, pues mi compromiso es académico. Pues bueno, yo le agradezco mucho al Instituto Nacional de Vías que me haya permitido y he iniciado una maestría en administración. Entonces requiere bastante estudio, una maestría en administración en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y entonces voy a entrar a clase precisamente en este minuto. Ya llevo 3 minutos de retraso, pero con muchísimo gusto hemos compartido con ustedes. Muchas gracias. Sí, señor. 6:30 a.m. Para mantenerte bien informado.